Buen día, hoy les hablaremos sobre potencial de acción, neurotransmisores y sinapsis. El potencial de acción se entiende como una acción de la onda o descarga eléctrica que surge del conjunto al conjunto de cambios que sufre la membrana neuronal debido a las variaciones eléctricas y relaciones entre el medio externo e interno de la neurona. Se trata de la única onda eléctrica que se va a transmitir por la membrana celular hasta llegar al final del axón, provocando la emisión de neurotransmisores o iones a la membrana neuronal porisimpática, generando en ella otro potencial de acción que a la larga acabará llevando algún tipo de orden o información a alguna área del organismo. Su inicio se procede en el cono axónico cercano al soma, donde se puede observarse una gran cantidad de canales de sodio, que es lo que está en el color naranja. El potencial de acción cuenta con la particularidad de seguir la llamada ley del todo o nada, es decir, o se produce o no se produce, existiendo posibilidades intermedias. Pese a ello que parezca o no aparezca el potencial, puede verse influido por la existencia de potenciales excitatorios o inhibitorios que lo facilitan o lo dificultan. Todos los potenciales de acción van a tener la misma carga, pudiendo únicamente variar en su cantidad. Que un mensaje más o menos intenso, por ejemplo la percepción del dolor ante un pinchazo o una puñalada, puede ser diferente. No va a generar cambios de la intensidad de la señal, sino que únicamente va a provocar que realicen potenciales de acción más frecuentes. Además de ello, y en relación con lo anterior, también cabe comentar que el hecho de que no es posible sumar potenciales de acción, ya que posee un breve periodo refractario, en el cual esa parte de la neurona no puede iniciar otro potencial. Por lo último, destaca el hecho de que el potencial de acción se produce en un punto concreto de la neurona y ha de ir produciéndose a lo largo de cada uno de los puntos de esta, que lo siguen, no pudiendo volver a una señal eléctrica hacia atrás. Bueno, pues el potencial de acción tiene varias fases. Una de ellas es el potencial de reposo. Ese es el primer paso que supone un estado basal, en el que aún no se han producido alteraciones que conduzcan al potencial de acción. Se trata de un momento de la membrana de menos 70 m que está aquí. Su carga eléctrica es de base. Durante este momento pueden llegar a la membrana algunas pequeñas despolarizaciones y variaciones eléctricas, pero no son suficientes para desencadenar el potencial de acción. Otra de sus fases es la despolarización. Esta segunda fase o primera del potencial en sí, la estimulación genera que se produzca en la membrana de la neurona un cambio eléctrico suficiente en la intensidad excitatoria, que debe como mínimo generar cambio entre los menos 65 y menos 40 MB, como para generar que los canales de sodio del cono del axón se abran como tal manera de que los iones de sodio, o sea los cargos positivos, entran de forma masiva. A su vez, las bombas de sodio-potasio, que normalmente mantienen el interior de la célula estable, expulsando intercambio 3 iones de sodio por 2 de potasio, de tal manera que expulsan más iones positivos que los que entran y dejan de funcionar. Ello generará un cambio de carga de la membrana, de tal manera que llegue a los 30 MB. Dicho cambio, esto se le conoce como despolarización. Otra de las fases es la repolarización. Al haberse cerrado los canales de sodio, este deja de poder entrar a la neurona, a la par de que el hecho de los canales de potasio sigan abiertos, generando que éste siga expulsando. Es por ello que el potencial y la membrana se hace cada vez más negativo. Otra de sus fases es la hiperpolarización. Según sale más y más el potasio, la carga eléctrica de la membrana se va haciendo cada vez más negativo hasta el punto de hiperpolarizarse. Llegan a un nivel de carga negativa que incluso supera la del reposo. En este momento se cierran los canales de potasio y vuelven a activarse en este momento sin abrirse las del sodio. Ello genera una carga eléctrica que debe bajar y técnicamente pudiera haber un nuevo potencial. Sin embargo, una de estas que sufre la hiperpolarización hace que la cantidad de la carga sea necesaria para un potencial de acción sea mucho mayor de lo habitual. También se reactiva una bomba de sodio-potasio. Otra de sus fases es el potencial de reposo. La reactivación de la bomba de sodio-potasio genera poco a poco que vaya
una carga positiva dentro de la célula, algo que finalmente va a generar que vuelva a su estado basal, el potencial de reposo de los menos 70 MB. Otra de sus fases es el potencial de acción y la liberación de neurotransmisores. Este complejo proceso bioeléctrico va a ir produciéndose a partir del cono axónico hasta el final del axón, de tal manera que la señal eléctrica va a ir avanzando de los botones terminales. Dichos botones tienen canales de calcio que se abren cuando el potencial de ellos llegan a ellos, algo que provoca que las vesículas que contienen neurotransmisores emitan su contenido y lo expulsen al espacio sináptico. Así que el potencial de acción lo que genera es que se liberen neurotransmisores, siendo la fuente principal de transmisión de la célula nerviosa de nuestro organismo. A continuación hablaremos sobre la sinapsis. Bueno, para empezar el proceso de sinapsis es importante saber que el cerebro es un órgano tremendamente complicado y que ha requerido de miles de años para evolucionar hasta su complejidad actual. En su interior, miles de millones de neuronas se comunican entre ellas como un mecanismo químico esencial, la sinapsis. Básicamente se trata del impulso nervioso que se produce a través de las neuronas y que posibilita su comunicación, y consiste en su esencia de su descarga química traducida en una señal eléctrica que viaje a través de las redes neuronales en nuestro encéfalo a velocidad vertiginosa. El impulso nervioso recorre la neurona y cuando llega a sus dendritas, una especie de brazos deshilachados salta hasta la siguiente neurona mediante la sinapsis, que se produce a través del intercambio de unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Es importante saber también que hay 60 neurotransmisores distintos. Cada decisión, cada estímulo, cada movimiento genera una torrente de neurotransmisores químicos en distintas partes de tu cerebro en cuestión de milisegundos. Por el momento se han identificado más de 60 tipos de neurotransmisores, cada uno de ellos con una señal concreta, y de este modo las neuronas emisoras, según el mensaje que se quiere enviar, liberan neurotransmisor en particular, adrenalina, noradrenalina, dopamina. Después de esta sustancia química atraviesa en el espacio simpático, en el que hay entre una neurona y neurona, en el cual llegan a tocarse. Las neuronas receptoras cuentan con una estructura química diseñada para unirse únicamente con determinados receptores, como si fuesen llaves que se encajan en una cerradura. Bueno, pues la exocitosis es el proceso por el cual las células se liberan de moléculas grandes para ser usadas por otras células o por el cuerpo de procesos biológicos. En la exocitosis, las proteínas o moléculas producidas en el retículo endoplásmico son envueltas en una vesícula hacia el aparato de Golgi, donde se fusionarán y se procesarán. Cuando un estímulo llega a una neurona, produce un cambio o perturbación electroquímica, donde los iones de sodio o Na ingresan dentro de la célula. Este fenómeno se le llama despolarización o transmisión de impulso nervioso. Es lo mismo, impulso nervioso y neurotransmisión. La fusión en la sinapsis ocurre por contacto físico. Se trata de sinapsis eléctrica, y si es a través de una hendidura se llama sinapsis química. Son células excitables especializadas para la recepción de estímulos y conducción de impulso nervioso. Y pues aquí está mi maqueta con las partes de la sinapsis. Este tema se relaciona con la fisioterapia, ya que se debe tener bien las bases teóricas para realizar una correcta amnesis y poder dar un tratamiento o seguimiento. El hecho de poseer este conocimiento profundo de la neurofisiología del dolor es de suma importancia para la fisioterapia, debido a que el dolor posee tantas características, orígenes, estructuras involucradas en procesos inhibitorios y excitatorios que es difícil restablecer en un protocolo exacto de un tratamiento. Y aquí el lado interesante del tema. El fisioterapeuta ha de comprender incluso las zonas de trastornos psicofisiológicos producidos por cada tipo de dolor según la persona y zonas específicas en las que va a actuar, las técnicas escogidas para mejorar o erradicar el problema que tenga el paciente.